8:54, doctor Jorge Iván González, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El doctor Jorge Iván González es el director de Planeación Nacional, es uno de los hombres pilares de la política económica del presidente Petro y ha hecho una propuesta que no es nueva, pero que sí nos llama la atención en este momento y en esta coyuntura, y es la posibilidad de acabar con los odiosos estratos sociales en Colombia a través del Registro Universal de Ingresos en nuestro país. Doctor González, es cierto, Colombia es de los pocos países del mundo que estratifica su población, pero al final se necesita esa estratificación con motivo de la entrega de subsidios, del pago de subsidios, con el motivo de generar al final algún tipo de equidad social. Los que están encima, en los estratos sociales, más arriba, terminan pagando los subsidios para los que están abajo de esa estratificación. ¿Cuál es la propuesta para cambiarlo? ¿A través de qué método? Sí, Ricardo, primero que todo, estamos de acuerdo en que usted necesita algún método para clasificar a las personas en función de su capacidad de pago. En eso estamos de acuerdo. Usted necesita saber quién tiene más y quién tiene menos capacidad de pago. Eso es lo primero y ese es un elemento central de las políticas públicas. Pero ¿qué está pasando con el estrato? Que el estrato se ha ido acumulando en el 2 y en el 3 porque nadie se deja subir el estrato. Es decir, el estrato ya llegó a un momento en donde los errores que nosotros llamamos de inclusión y exclusión son enormes. Inclusión es que usted tiene en el estrato personas que no deberían estar y exclusión que no están los que deberían estar. Entonces ahí hay unos líos enormes. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se aprobó en el plan de desarrollo un artículo que propone avanzar hacia lo que nosotros hemos llamado un registro universal de ingresos. Es decir, combinando todas las bases de datos que existen en el país, combinando lo que tenemos ya ahora, Familias en Acción, SISBEN, los registros administrativos, combinando todas las bases de datos, saber cuáles son las condiciones de ingreso de cada hogar y entonces definir los subsidios en función del ingreso. Eso quiere decir que el estrato ya se utilizaría como el elemento para determinar quién recibe subsidio o no recibe subsidio. Claro. Entonces, estamos avanzando, el decreto está, nosotros sacamos el decreto reglamentario, sí, y esperamos empezar a hacer las primeras pruebas por ahí en el 2025, las primeras pruebas manteniendo hasta que no estemos seguros de los avances lo que tenemos ahora. Pero doctor González, hay casos en que personas que tienen buenos ingresos, inclusive buenas propiedades, unas casas muy bonitas, ocurre mucho, terminan recibiendo subsidios del Estado porque esa casa está ubicada en una zona estrato 2, por ejemplo. ¿Eso se va a acabar? Exacto. Y a la inversa, claro, a la inversa usted tiene, por ejemplo, una familia de clase media que vive en estrato 5, que durante el año le fue muy mal. El papá, la mamá se enfermaron, tienen cáncer, Víctor. ¿Y qué pasa? Pues que los castigamos porque están en estrato 5, pero si usted informa sobre el ingreso y le cuenta al gobierno, a la DIAN, a las autoridades que ese año le fue muy mal, no perdió el empleo, sus papás se enfermaron, etcétera, pues ese año recibe subsidios. Ese es el ideal, para lado y lado. Sí, es decir, esto sería dinámico, doctor González, no escrito sobre piedra como está hoy, que usted vive en una casa estrato 4 o 5 y usted se quedó ahí así como usted dice, se quede sin puesto. O sea, un estrato 5 puede recibir un subsidio en algún momento. De lo que hoy se conoce como estrato 5, sí, porque va a cambiar toda la metodología. Si usted este año le fue muy mal, todos perdieron el empleo. Es que a una familia le da mal un año y ese año no vende la casa, pues si ya la pagaron, una casa de esas de estrato 5. Y hay un fenómeno de pobreza oculta muy grande, usted lo sabe, doctor González. Casas tradicionales de familia, personas que incluso no tienen con qué comer, pero tienen una casa que puede estar muy bien evaluada. ¿Cómo pagar el impuesto? Así es. Entonces esto responde a eso, digamos, esto resuelve el problema de pobreza oculta porque deja de ser oculta en el sentido de que usted le informa, esto lo estamos haciendo con la DIAN, con todas las entidades. Estamos ahora, por ejemplo, con el RU mirando personas que aparecen en SISBEN y de pronto tienen un supercarro, pues esa persona claramente no tiene que estar en SISBEN. Entonces, esos cruces de información que ya hemos avanzado bastante nos van a permitir saber quién está mal de ingresos. Entonces, los que están mal de ingresos reciben subsidios, los que están bien pagan impuestos. Entonces, es un poco la lógica
Entonces, claro, mecanismos que tenemos ahora, como el estrato, van a ir perdiendo fuerza. En el futuro, no ahora, mecanismos como el Sirven van a ir perdiendo fuerza. En el futuro, por ahora el Sirven lo vamos a seguir utilizando. Entonces vamos a tener lo que tienen muchos países, una información completa del ingreso, y entonces las personas de más ingreso pagan impuestos y las personas de menos ingreso reciben subsidios. Correcto. De hecho, dice usted una frase que es muy cierta, también están los que no deberían estar, es decir, que esto es de lado y lado. Y yo siempre he pensado en todos esos edificios que son patrimonio cultural o que son edificios de conservación, pero que por esa misma situación son estrato cero, pese a estar habitados pues por personas muy pudientes, claro. Bueno, residencias en hogar, en la 7ª con 76, para no ir más lejos. ¿Usted tiene ese censo, por ejemplo, tiene el número de edificios, de condominios, de casas que están en esta categoría de estrato cero por ser de conservación, pero cuyos habitantes pues tienen suficiente capacidad adquisitiva y poder económico? Nosotros estamos haciendo los cruces, bueno, como ya tenemos en este momento 33 bases de datos. Todavía no tenemos los cruces inmobiliarios. Estamos haciendo acuerdos con las ciudades para tener todos los cruces inmobiliarios. Nosotros incluimos otro artículo en el plan de desarrollo que son mediciones de desigualdad, 5 mediciones de desigualdad, y una de las mediciones de desigualdad es la inmobiliaria. Pero entonces estamos integrando las bases, como les decía, ahora todavía no hemos terminado el proceso, es un proceso largo, que a medida que vamos teniendo pagos electrónicos, eso se va a ir facilitando. Digamos, un tendero, cuando le empecemos a pagar con el celular y vamos eliminando el efectivo, pues vamos a tener información muy completa de cuánto se gana un tendero, cuánto gana un vendedor ambulante. Entonces es ir de manera progresiva. Esto no es algo que vamos a hacer en un momento. El decreto lo estamos terminando este año y esperamos empezar a hacer pruebas en el 2025. Doctor González, aquí usted nos ha mencionado y nos ha explicado la idea de eliminar los estratos para efectos de una mejor focalización de los subsidios que entrega la nación. Pero si se tienen entonces los registros de los ingresos de todos los colombianos, al final esto no nos va a conducir hacia una declaración de renta universal, es decir, que todo el mundo, todos los colombianos declaren renta ante la DIAN. Claro, Víctor, esto no lo llamamos nosotros declaración de renta, porque es que cuando usted habla de declaración de renta todo el mundo piensa en impuestos, y porque la declaración de renta está muy asociada a la DIAN en el sentido tributario. Entonces nosotros lo llamamos registro universal de ingresos para decir, mire, también este instrumento sirve para repartir subsidios. Entonces, el término declaración de renta no es el término que nosotros estemos utilizando por dos razones. Primero, porque no todo es una declaración, sino que es cruce de registros administrativos. Y segundo, porque la declaración de renta, el término, ya inmediatamente tiene una connotación tributaria. Fíjese que el Sisben tiene una connotación de subsidios. Cuando usted dice que alguien está sisbenizado o no, inmediatamente piensa en subsidios. Cuando usted piensa en declaración de renta, inmediatamente piensa en impuestos. Entonces hemos encontrado un término, llamémoslo así, más neutro, que es el registro universal de ingresos. Pero finalmente es eso, finalmente es que sepamos cuánta plata gana todo el mundo. Y entonces los que ganan mucha plata, pues pagan impuestos. Y los que ganan poquito o tienen dificultades ese año, no pagan impuestos y reciben subsidios. Ese es el ideal, sí, obviamente, ese pero creo que podemos ir a... Pues en este momento ya tenemos 33 millones de registros. Es que lo que nosotros avanzamos durante la pandemia es impresionante en la posibilidad de articular registros administrativos. Doctor Jorge Iván, ¿cuándo empezaría el piloto para modificar la estratificación en Colombia? Pues nosotros ya tenemos el registro social de hogares, que es como una etapa que ya se está haciendo comparaciones, y nosotros esperamos, Ricardo, que en el 2025 podamos empezar a hacer ejercicios. Vamos a seguir utilizando el Sisben, familia, todos los instrumentos que tenemos
empezar a hacer ejercicios de comparación en el 2025. En el 2025, la posibilidad de empezar el plan piloto para desmontar paulatinamente los estratos Exacto. sociales, los odiosos estratos sociales en Colombia. Doctor González, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por la llamada. Muy Sabe, amable. porque yo creo que